Baruch Ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav, v'tzivanu al divrei Torah. Baruch Ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amin, v'natan lanu et Torato. Baruch Ata Yahweh, noten Torah, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados, Baruch Ata Yahweh, Baruch Ata Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema: ¿Israel fue desechado como pueblo? Muchos obviamente van a decir que sí, ya que se basan en el verso siguiente que está en Mateo capítulo 16, verso 18, donde dice: Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Seol no la vencerán. Bien, entonces, si somos lo bastante sinceros y analizamos este pasaje de acuerdo al verdadero contexto, podremos ver que Yeshua era judío y hablaba tanto en hebreo como arameo. Por lo tanto, Yeshua nunca le habló a sus talmidim en griego. La palabra eclesía es griega. Por esta razón, Yeshua no le dijo a Kefa que sobre él edificaría su eclesía. Las verdaderas palabras que dijo nuestro Mashiach Yeshua fueron las siguientes: sobre esta roca, que es Yeshua, reconstruiré mi asamblea. Y Yeshua dijo esto ya que el reino de Israel había sido dividido en dos, como vimos la semana anterior. Por eso sus talmidim le preguntaron lo siguiente. Dice en el libro de Hechos capítulo 1, verso 6 lo siguiente: Cuando estaban juntos le preguntaron: Adón, ¿en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel? Los talmidim sabían perfectamente que el reino o gobierno de Israel estaba dividido. Por eso le hicieron la pregunta. Yeshua vino a restaurar a su pueblo dividido en dos reinos o dos pueblos, como veremos más adelante. Incluso Mashiach mismo dijo lo siguiente en el libro de Mateo capítulo 15, verso 24. Dice así: Él dijo: Yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien, entonces, amigo cristiano, si tú estás viendo este video, ¿por qué no le preguntas a tu pastor que te explique bien este verso y que te enseñe qué son las dos casas de Israel? Bien, la palabra asamblea aparece desde un principio y no así la palabra eclesía. Vamos a ver esto en el libro de Éxodo capítulo 12, verso 3, que dice: Habla a la asamblea de los hijos de Israel y di: En el 10º día de este mes, cada hombre cogerá un cordero para su familia, uno por familia. Bien, entonces, la asamblea de Israel estaba conformada por todo el pueblo de Israel, y en el pueblo de Israel no existían asambleas por separado, tal y como sucede en el cristianismo, donde hay infinidad de iglesias. La iglesia es una de las más grandes mentiras establecidas por el cristianismo en general. En este estudio veremos si tal afirmación es correcta o es una falsedad. Leamos nuestros versos base que están en el libro de Romanos, capítulo 11, verso 1 y 2, que dicen: En ese caso yo digo, ¿no es que Yahweh repudió a su pueblo? Yahweh no lo permita, pues yo mismo soy un hijo de Israel de la cera de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yahweh no ha repudiado a su pueblo, al cual escogió de antemano. ¿O no saben lo que el Tanaj dice de Eliyá? Él implora a Yahweh en contra de Israel diciendo. Bien, comenzaré entonces con las siguientes preguntas. Número 1. ¿Desechó Yahweh a su pueblo Israel?
Número 2. ¿Existe otro Israel espiritual llamado la Iglesia? Número 3. ¿La Iglesia es ahora el pueblo elegido por Yahweh? Bien, si esto fuera así, entonces, ¿cuál de todas las iglesias es este pueblo elegido? En la actualidad existen más de 40,000 denominaciones, incluyendo a la madre que dio a luz a todas las denominaciones cristianas. Y esta madre es la Iglesia Católica Romana, la cual va en contra de todo lo establecido por Abba Yahweh y que dejó escrito, para guardar por generaciones y por toda la eternidad. Nuestro Mashiach Yahshua, quien fue un judío de la tribu de Yehudá y del pueblo de Israel, dijo que todas las cosas pasarán, los cielos y la tierra pasarán, pero que su palabra nunca dejaría de ser, nunca pasaría, y que no se puede quitar la letra más pequeña que es la Yod, inclusive ni una coma, refiriéndose a la enseñanza de Yahweh que es la Torah. Vamos a leer esto nuevamente en el libro de Mateo capítulo 5 versos 17 y 18 que dice: No piensen que he venido a abolir la Torah o los profetas. He venido no a abolir sino a completar. Sí, en verdad, les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torah, no hasta que lo que tenga que suceder, suceda. Bien, también Yahshua, que era un judío de Israel, dijo que si usted no cree en la Torah de Moshe, tampoco podía creer en él, porque Moshe escribió acerca de él. Si usted no cree en los escritos de la Torah, ¿cómo puede entonces decir usted que cree en las palabras de Yahshua? Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 5 versos 46 y 47. Porque si ustedes en realidad le creyeran a Moshe, a mí me creerían, porque fue acerca de mí que él escribió. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo digo? Entonces, ¿de dónde viene esa doctrina que enseña que la Iglesia es el pueblo elegido y que declara que Yahweh desechó a su pueblo Israel? La mentira inicia alrededor del año 313 de nuestra era, con el emperador Constantino, y para el año 380, bajo el emperador Teodosio I, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, por el decreto del emperador Teodosio I. Bien, lo primero que nos dice la historia es que esta religión católica romana se estableció bajo un decreto, y obviamente no fue establecida por nuestro Mashiach Yahshua. Desde aquí ya empieza la mentira llamada Iglesia. Posteriormente, Martín Lutero se separa del catolicismo para poner su nueva iglesia. Y como ya sabemos, desde ahí empiezan a salir miles de denominaciones cristianas hasta el día de hoy. Pero cabe hacerse otra pregunta. Si la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana pelean por ser la Iglesia verdadera, ¿por qué Yahshua nunca estableció el catolicismo y el cristianismo? ¿Por qué no dijo quién era esta Iglesia verdadera o nuevo pueblo escogido? Lo cierto es que la Escritura no enseña nada de esto. Por otro lado, ¿de dónde sale la idea de que existe un Israel espiritual? ¿Hay algún verso que nos demuestre todo esto? Por supuesto que no. Fue el mismo cristianismo quien se encargó de difundir esta famosa teoría del reemplazo, haciendo creer a sus seguidores que Abba Yahweh había desechado a su pueblo y que ahora había escogido a la iglesia para ser su nuevo pueblo. ¿Existe algún verso que diga que el creador de todas las cosas escogió a la iglesia como su nuevo pueblo? Tampoco existe ningún verso que diga tal mentira.
Bien, veamos a quién escogió Abba Yahweh como pueblo desde un principio, y con esto se confirma lo dicho por el Sheliach Shaul en el libro de Romanos capítulo 11 versos 1 y 2, que fueron nuestros versos base. Vamos a leer el libro de Deuteronomio capítulo 7 verso 6, que dice: porque ustedes son un pueblo apartado como Kadosh para Yahweh su Elohim. Yahweh su Elohim los ha escogido a ustedes de entre todos los pueblos en la faz de la tierra para ser su propio tesoro preciado. Bien, el verso que acabamos de leer confirma que Abba Yahweh escogió a su pueblo de entre todos los demás, y el Sheliach Kefa lo confirma de la misma manera que lo confirma el Sheliach Shaul en Romanos 11. Vamos a leer la primera carta de Pedro capítulo 2 verso 9, que dice: pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim del rey, una nación Kadosh, un pueblo para Yahweh poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Bien, ¿a quién le dirige estas palabras el Sheliach Kefa o Pedro? Vamos a ver la respuesta en el capítulo 1 de esta misma carta, que dice: de Kefa, un emisario de Yeshua HaMashiach, a el pueblo escogido de Yahweh, que vive como expatriado en la Galut, en el Ponto Galut Ya, Capadocia, la provincia de Asia y Bitinia. ¿Por qué Kefa o Pedro no dice a la iglesia escogida de Yahweh? Porque Kefa sabía perfectamente que el pueblo de Israel se dividió en dos reinos o dos pueblos, y por eso escribe al pueblo que estaba disperso por todas esas regiones. Por eso dice, en la Galut Ya. Esto significa la dispersión de Ya, porque fue Yahweh quien dispersó a su pueblo, y esto lo vamos a ver en el libro de Jeremías capítulo 9 verso 16 y en el capítulo 29 verso 14, que dicen: yo los dispersaré entre las naciones que ni ellos ni sus padres han conocido, y yo me apareceré a ustedes, dice Yahweh. Entonces yo invertiré su cautiverio. Yo los recogeré de todas las naciones y lugares donde los he arrojado, dice Yahweh, y los traeré de regreso al lugar del cual los deporté. Bueno, pues yo creo que estos dos versos están más que claros. Ahora, veamos también cómo Jacob, el hermano de nuestro Mashiach e hijo también de Miriam, le escribe a todo el pueblo de Israel. Vamos al libro de Santiago capítulo 1 verso 1, que dice: de Jacob, un esclavo de Yahweh y del Adón Yeshua HaMashiach, a las 12 tribus en la Galut, en la diáspora. Shalom. No hay ninguna coincidencia entonces, mis amados, en estos escritos. Tanto Shaul como Kefa y como Jacob sabían perfectamente que el pueblo de Israel fue dividido en las dos casas, y por eso le escriben a todas las 12 tribus. Y esto lo vamos a comprobar con los siguientes versos que están en el libro de Ezequiel y en Jeremías. Vamos primero al libro de Jeremías capítulo 31, versos del 31 al 33, que dice: aquí está, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Mizraim, porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. El profeta Jeremías escribe correctamente a las dos casas, porque sabía que nuestro Mashiach sería el que renovaría este pacto con su pueblo, con las dos casas. La tribu de Yehudá era la que se encontraba en toda la región de Judea y en Jerusalén,
pero la casa de Efraín, Israel, que son las 10 tribus, eran las que estaban dispersas y a ellos eran dirigidas estas cartas. Bien, nuestro Mashiach, cuando celebra el Seder de Pesaj con sus 12 Talmidim, es cuando renueva este pacto. Los 12 Talmidim estaban representando simbológicamente a las 12 tribus de Israel. Por eso nuestro Mashiach escogió a 12. Y esto lo leemos en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 28, que dice: Pues esta es mi sangre que ratifica el pacto, mi sangre derramada a favor de muchos para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. Bien, entonces aquí nuestro Mashiach, en una forma simbólica, está reuniendo a todo su pueblo de todas las naciones donde fueron esparcidos para renovar el pacto que Abba Yahweh hizo con su pueblo en el monte Sinai. Y todo el extranjero o gentil que crea en su sacrificio y en la Torá, también es contado como pueblo de Israel. Por eso la Escritura dice lo siguiente. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 7 verso 9, que dice: Después de esto miré, y allí ante mí había una gran multitud, demasiado grande para nadie contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban sentados delante del trono y delante del Cordero, vestidos en ropas blancas y sujetando ramas de palmas en sus manos. Bien, ¿por qué este verso no dice de toda iglesia? Bien, porque el verso de Apocalipsis concuerda perfectamente con el verso de Génesis, capítulo 48, versos 17 al 19, que dice: Cuando Joseph vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, no le complació, y levantó la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín y ponerla en la cabeza de Menashe. Joseph le dijo a su padre: No lo hagas de esa forma, mi padre, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha en su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo: Yo sé eso, hijo mío, yo lo sé. Él también se hará un pueblo y él también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor que él y su cera formará multitud de naciones. Entonces, por lo que acabamos de leer, la Escritura concuerda perfectamente. Toda ella habla de un solo pueblo, que es Israel, y no de una llamada iglesia o de un Israel espiritual. En el libro de Ezequiel capítulo 37, verso 19, dice lo siguiente: Diles que Yahweh dice esto: Yo cogeré el palo de Joseph, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Yahudá, y los haré un solo palo, para que se hagan uno en mi mano. Y en Mateo capítulo 24, verso 31 dice: Y enviará a sus malachim con un gran shofar, y reunirá a su pueblo escogido de los 4 vientos, de un extremo al otro del cielo. Todo esto nos muestra que la Escritura habla únicamente del pueblo de Israel. La profecía que dio a Abraham sobre el hijo de Joseph, Efraín, tendrá su cumplimiento cuando venga nuestro Mashiach Yeshua por segunda vez, tal como lo vimos en el verso de Mateo 24:31. Y por si acaso ha quedado alguna duda sobre este tema, terminaremos este estudio en donde se comprueba contundentemente que no existe ninguna llamada iglesia. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 21 versos de 12 al 14, que dice: Tenía un gran muro alto con 12 puertas, a las puertas 12 malachim, e inscritos en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Al este 3 puertas, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 piedras de cimientos, y en estas estaban escritos los 12 nombres de los 12 emisarios del Cordero. Bien, entonces, la pregunta obligada para nuestros amigos cristianos sería la siguiente:
se le olvidaría a nuestro Mashiach Yeshua poner el nombre de alguna llamada iglesia en la ciudad Kadosh que viene de lo alto? Bien, como hemos podido comprobar con la escritura, nuestro Abba Yahweh nunca desechó a su pueblo Israel. Israel fue, es y seguirá siendo el pueblo amado de Abba Yahweh y su tesoro preciado. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y nos dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Rabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.